Este es el río Jordán. Quizás en esta época es cuando está más bajo el nivel del agua. Se puede ver claramente hasta dónde llega el agua cuando es invierno, cuando está la época de las lluvias. Pero ahora, en pleno verano y en el calor de 35 grados, su nivel ha bajado bastante. Hay una marca un poco más arriba que les voy a mostrar más adelante, que muestra el nivel más alto del río. ¿Y por qué Juan bautizaba en este lugar? Creo que Juan eligió este lugar porque es muy simbólico dentro de la Biblia. Varios eventos ocurrieron en este lugar. Primeramente, por acá entró el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. La Biblia es muy clara al decir que ese lugar de entrada fue frente a Jericó. Y estamos justo en el lugar donde está frente a Jericó. Así que por acá entra el pueblo de Israel a la tierra prometida. A Josué se le da el milagro de que se abre el río para que ellos pasen en seco. Y lo interesante del registro es que ellos hacen un altar justo en medio del río. Una piedra de cada tribu representaba que ellos habían estado en este lugar. Más adelante, en el tiempo del profeta Elías, el profeta Elías también pasó por este lugar y él también abrió el río junto a Eliseo. Y fue muy cerca de acá donde el Señor se llevó al cielo a Elías en un carro de fuego. Entonces, fíjense en estos eventos importantes de la vida del pueblo de Israel. Por eso entonces Juan viene a este lugar a bautizar, llamando a la gente al arrepentimiento. Para entrar al reino de los cielos, para entrar a la tierra prometida, primero hay que pasar por el agua. Y Juan llamaba entonces a que las personas fueran bautizadas como señal del arrepentimiento. Y a este lugar vino también un día Jesús para ser bautizado. Este es el río Jordán. En la actualidad, como tú ves, es frontera con Jordania. Pero este fue el lugar donde Juan el Bautista vino a bautizar. Mucha gente venía a escuchar a Juan y mucha gente era bautizada por Juan. De todas las clases sociales, de todos los lugares, venían a este lugar y Juan los bautizaba. Pero un día entre la multitud llegó un hombre diferente. Y Juan, como profeta, se dio cuenta de que él era diferente. Y Juan no lo quiso bautizar a esta persona, porque le dijo: ¿qué estás haciendo? Tú deberías bautizarme a mí. Juan se da cuenta que Jesús no tiene pecado. Jesús, el Hijo de Dios, nunca pecó. No tenía que ser bautizado porque el bautismo era señal de arrepentimiento. ¿De qué se iba a arrepentir Jesús? Pero Jesús le dijo: tenemos que cumplir toda justicia. Marcos no nos da muchas explicaciones, pero él dice: el tiempo se cumplió. ¿Qué tiempo? El tiempo de las profecías. Daniel apuntaba a la llegada del Mesías y el Mesías comenzaba su ministerio siendo ungido. De paso, la palabra Mesías, Mashiach, significa ungido. Cuando Jesús es bautizado, Él es ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo baja sobre Él en forma de paloma. Y por si alguien dijera: bueno, es una paloma cualquiera, Dios el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado. Entonces no hay duda de que Jesús, para Marcos, es el Hijo de Dios. Y Juan también da testimonio y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Marcos nos habla del principio del ministerio de Jesús y Jesús comienza su ministerio en este lugar, siendo bautizado. Después algunos de los discípulos de Juan se convierten ahora en seguidores de Jesús. ¿Por qué Jesús comienza acá? Porque Él nos quiere dar una lección a ti y a mí. Jesús no tenía que ser bautizado, pero tú y yo somos pecadores. Nosotros tenemos que ser bautizados. Y aunque quizás muchos bautismos fueron hechos en este lugar al principio de la iglesia, después los bautismos se hacen en cualquier lugar porque lo que se requiere simplemente es agua. Y aunque esta agua quizás no tenga el mejor color, lo que importa es el simbolismo. Aquí uno muere al pecado, uno es sepultado bajo las aguas para decir que mi vida quedó en el pasado, mi vida antigua queda sepultada y ahora comienzo una nueva vida con Jesús. Ahora Jesús me promete, el Santo Espíritu, que me va a guiar y me va a mostrar el camino a seguir. Aquí se comienza la vida cristiana, con los pecados siendo perdonados y comenzando a caminar de la mano de Dios.
rocas que la arqueología descubrió que son del tiempo del Segundo Templo. Y afuera hay una inscripción en arameo que señala que este tiene que haber sido el aposento alto. Si este fue el aposento alto, aquí Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Y tiempo después se volvió el lugar de concentración de los apóstoles, y aquí estaban ellos, finalmente cuando Dios derramó sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. Más adelante en el capítulo 12 de Hechos, se menciona que cuando Pedro fue arrestado por Herodes y Dios lo sacó con su ángel de la cárcel, él vino a este lugar, a la iglesia, para avisarles a todos que lo estaba orando por él, de que Dios le había libertado. Ahí se nos dice que esta casa pertenecía a María, la madre de Juan Marcos. Es toda la mención que hay de él, así se le presenta en el libro de Hechos. Y después se nos cuenta de que Marcos acompañó a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero. Pero dice que tiempo después, no mucho tiempo después, él los abandona y se regresa. Y más adelante, Pablo le dice a Bernabé, Bernabé, regresemos a visitar a los hermanos y a las iglesias. Y Bernabé dice, de acuerdo, llevemos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso y dijo, no lo podemos llevar porque él nos abandonó. Y dice que no se pusieron de acuerdo, discutieron. Y finalmente Bernabé y Pablo continúan por caminos separados. Dice que Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a Chipre, y en cambio Pablo tomó a Silas. ¿Por qué hubo esta desaveniencia entre estos hombres de Dios? Eran, después de todo, hombres y tenían puntos de vista diferentes. Bernabé, por ser el hijo de la consolación, él quería redimir a Marcos, quería darle otra oportunidad. Más adelante la Biblia dice que él era su sobrino. Entonces, por eso es que él quiere ayudarle a este joven predicador, a este joven siervo, a que tenga otra oportunidad. En cambio, Pablo tiene otra mentalidad, él dice, no puede acompañarnos. Y quizás Pablo tenía en mente lo que dice la Biblia, que Jesús explicó que quien toma el arado no puede mirar hacia atrás. Quizás Pablo fue un poco duro, pero la buena noticia de Marcos es que más adelante él aparece en las cartas de Pablo, y Pablo se refiere a él como una persona que va a ser de gran ayuda, alguien útil para mi ministerio. Entonces esto nos muestra de que las personas se pueden redimir. Pedro también habla de Marcos y dice, él es mi hijo amado. Y la tradición señala de que ellos estuvieron juntos en Roma y Marcos era su ayudante. Muchos creen que cuando Marcos escribe el Evangelio, él está escribiendo las historias que escuchó de Pedro. ¿Y en qué se concentra Marcos cuando escribe su Evangelio? Él se concentra en los milagros y las acciones de Jesús, más que en sus parábolas y enseñanzas. Entonces, este Marcos, ¿por qué dejó a Pablo? Y quiero terminar con esto. Yo creo que si esta era la casa de María y acá vivía Marcos, ellos eran de buena situación económica, tenían una casa bastante grande y podían alojar acá a la iglesia. Entonces quizás Marcos creció acostumbrado a una buena situación económica, a tenerlo todo y a comodidades, pero en el campo misionero quizás no estaban esas comodidades, y quizás habían peligros de persecución y muchas otras cosas que desanimaron al joven Marcos. Todos podemos desanimarnos, todos podemos quizás incluso dejar una misión que el Señor nos dejó, pero la buena noticia de la Biblia es que todos merecen y pueden tener una segunda oportunidad. Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, que claramente fue desobediente a la palabra de Dios. Dios le dio una segunda oportunidad a Pedro, que había negado a Jesús. ¿Y por qué no una segunda oportunidad para Marcos? Marcos se redimió y escribió este Evangelio que es de gran bendición para nosotros. Si tú te has alejado de Dios, si tú también quizás le has fallado a Dios, Marcos te enseña de que tú puedes volver a Dios y tú puedes recibir una segunda, tercera, esta cuarta oportunidad. Estudiemos el Evangelio de Marcos y descubramos a Jesús, el Dios de amor que nos llama a ti y a mí para que le sirvamos. Que el Señor te bendiga.